Para poder hallar las orientaciones de una recta es necesario recordar un poco cómo es que nosotros vamos a trabajar las orientaciones. Para ello nosotros vamos a tener en cuenta los ejes norte-sur, este-oeste. Como sabemos, a esto se le llama los ejes cardinales. Acá tenemos una W que está representando al oeste. Como sabemos, en algunos textos vamos a encontrar con esta letra, ya que es la inicial de western, que es la traducción en inglés de oeste. Bueno, para ello nosotros vamos a tomar en cuenta estos dos ejes que nos van a definir 4 cuadrantes, ¿no? Nosotros vamos a trabajar con 4 cuadrantes, los cuales se van a enumerar o los vamos a enumerar en sentido horario. Es decir, que para nosotros el cuadrante 1 lo vamos a tener en esta posición. Vamos a decir que el cuadrante 2 estará en esta posición. Como les decía, tiene que estar en sentido horario. El cuadrante 3 estará en esta posición. Y el cuadrante 4 se ubicará en esta posición. Tenemos definidos ya los 4 cuadrantes con los que nosotros vamos a trabajar. Entonces, en sentido horario, en el sentido de las agujas del reloj, ¿no? Cuadrante 1, 2, 3 y 4. Vamos a colocar en el punto de intersección de estos dos ejes a un punto al cual, por ejemplo, lo vamos a denominar el punto X. Y a partir de acá vamos a trazar rectas que estarían en estos cuadrantes. ¿Y cómo es que los vamos a denotar? ¿Cómo los vamos a nombrar? Por ejemplo, vamos a trazar una recta desde el punto X a una dirección cualquiera, puede ser por acá, y vamos a decir que esta recta, por ejemplo, es la recta XA. Y nos piden hallar la orientación de la recta XA. Para hallar la orientación, en el primer cuadrante vamos a tomar en cuenta el norte y el este. Está en el cuadrante noreste. Por lo tanto, a esta recta, si es que nos preguntan su orientación, nosotros diremos que tiene una orientación noreste. Y vamos a medir el ángulo. Vamos a medir el ángulo con el que nosotros vamos a definir la orientación de esta recta. Entonces tenemos ya nuestro ángulo y vamos a decir que a este ángulo nosotros lo vamos a llamar el ángulo, por ejemplo, omega. Tenemos el ángulo omega. Una vez que tenemos definido nuestro ángulo, para nosotros denotar la orientación de la recta XA, no nos olvidemos que la orientación se mide a partir del origen. En este caso, el origen va a ser el punto X. Siempre se toma como origen la primera letra con la que nosotros vamos a denotar a nuestra recta. XA, el origen está en X. Entonces, decíamos que esta recta entonces tendrá la orientación noreste. ¿Y cómo es que lo vamos a denotar? Nosotros vamos a denotar de esta manera. Vamos a tener la recta XA y para poder indicar su orientación diremos que es noreste más el valor del ángulo. El ángulo en este caso es omega. También podemos denotar el valor del ángulo este o el valor del ángulo noreste. Cualquiera de las tres formas nos sirven para denotar la orientación de la recta XA.
Adicional a eso, lo que nos pueden requerir son los signos de estos elementos. Para ello vamos a acordar o recordar un poco que los signos en el eje norte-sur, cuando van hacia arriba, tienen signo positivo, y cuando van hacia abajo tienen signo negativo. Entonces, en el eje norte-sur, siempre hacia el norte tendremos signos positivos y hacia el sur signos negativos. En el caso del eje horizontal este-oeste, diremos también que hacia la derecha nuestros datos tendrán signo positivo y hacia la izquierda tendrán signos negativos. Entonces, teniendo en cuenta esto, podemos decir o definir que nuestra recta XA, al estar en el cuadrante 1, tendrá signos positivo, positivo. Entonces, si es que nos pidieran también los signos, nosotros tendríamos que colocarle, tiene signos positivo, positivo. Muy bien, ahora ¿qué sucede si nosotros tenemos una recta en el cuadrante 2? Vamos a trazar una recta cualquiera desde el punto X al cuadrante 2. Vamos a suponer que tiene esta ubicación. Y a esta recta vamos a denominarla, por ejemplo, la recta XJ. Entonces tenemos la recta XJ y también nos piden hallar su orientación. En este caso, en el cuadrante 2, a esta orientación se le llama sur-este. No nos olvidemos que siempre vamos a nombrar primero la letra correspondiente al eje norte-sur. Es decir, si está en la parte norte será noreste o noroeste. Y si está en la parte sur, sureste o suroeste. Entonces, en este caso, también señalamos que nosotros vamos a utilizar la medida de este ángulo. Entonces, a este ángulo, nosotros, por ejemplo, vamos a denominarlo el ángulo Φ. Entonces, a este ángulo nosotros lo vamos a llamar el ángulo Φ. De esta manera, entonces, nosotros para poder denotar a este elemento, vamos a decir, por ejemplo, que la recta XJ, vamos a colocarlo por acá, la recta XJ tiene una orientación, vamos a colocar que tiene una orientación igual a sureste, está en el cuadrante 2 y la orientación es desde el sur hacia el este. Vamos a medir el ángulo desde el eje norte-sur hacia el este, en esta dirección. Entonces tenemos el ángulo Φ y lo vamos a denotar de esta manera: sureste más el valor del ángulo Φ, o sur, el valor del ángulo, más este, o el valor del ángulo sureste. Cualquiera de las tres formas nos sirve para denotarlo. Ahora, si nos pidieran los signos, como estamos iniciando con el sur, primero tomaremos el signo del sur. En este caso tiene signo negativo. Y el este tiene signo positivo. Por lo tanto, sus signos serán negativo, positivo. Es decir, que nosotros vamos a colocar estos signos de esta manera: negativo, positivo. Primero sur, que es negativo, después el este, que es positivo. Negativo, positivo. Muy bien, a continuación entonces vamos a hacer un ejemplo, suponiendo que la recta está en el cuadrante 3. Vamos a suponer que esta recta tiene esta orientación. Al igual que en los casos anteriores, lo que vamos a hacer es medir, vamos a medir el ángulo que tenemos desde el eje norte-sur hacia la recta. Norte-sur hacia la recta. Entonces, este ángulo es el que nos va a servir para dar la orientación.
Y a este ángulo, por ejemplo, lo vamos a llamar el ángulo beta. Vamos a decir que este es nuestro ángulo beta. Entonces, ya tenemos el valor del ángulo, sabemos que está en el cuadrante 3, y en el cuadrante 3 la orientación va a ser desde el sur hacia el oeste, sur hacia el oeste. Entonces nosotros diremos, por ejemplo, nos faltó denotar esta recta, la recta vamos a ponerle nombre, por ejemplo, XQ. Vamos a decir que XQ tiene una orientación, XQ va a tener una orientación sur-oeste. Por lo tanto, nosotros vamos a poder denotar de esta manera, ¿no? Sur-oeste. Y tenemos tres formas de denotarlo: sur-oeste más el valor del ángulo, sur más el valor del ángulo oeste, o el valor del ángulo sur-oeste. Cualquiera de las tres formas nos sirve para denotar. Y en este caso tendremos el sur, primero va el sur, signo negativo, y luego el oeste, que también tiene signo negativo. Entonces, si nos piden los signos, estos elementos tendrán signos negativo, negativo. Muy bien, ya tenemos entonces las orientaciones en los cuadrantes 1, 2, 3. Nos faltaría del cuadrante 4. Para ello también vamos a trazar una recta cualquiera desde el punto X y vamos a, por ejemplo, decir que está en esta posición. A esta recta vamos a denominarlo la recta XR, puede ser. Y si nos piden la orientación, nosotros vamos a medir también desde el norte hacia la recta. Medimos ese ángulo, vamos a medir desde el norte hacia la recta, ¿no? Medimos desde el norte hacia la recta. Entonces ya tenemos el valor del ángulo. En este caso vamos a denominarlo, por ejemplo, el ángulo gamma. Tenemos el ángulo gamma. Tenemos la recta XR y decimos que está con una orientación o tiene una orientación norte-oeste, noroeste, más el valor del ángulo. Entonces, nosotros colocaremos que la recta, o diremos que la recta XR, vamos a decir por acá, XR va a tener una orientación noroeste, más el valor del ángulo gamma. Entonces, diremos de esta manera que la recta tendrá una orientación noroeste. Y lo podemos denotar noroeste, gamma, nor, el valor gamma, oeste o gamma, noroeste. Cualquiera de las tres formas nos sirve para denotar. Y de igual manera vamos a ver sus signos. Para el caso, el norte tendrá signo positivo y oeste signo negativo. Norte primero, oeste después. Entonces es positivo, negativo. Por lo tanto, en el cuadrante 4, la orientación será noroeste y tendrá signos positivo, negativo. No nos olvidemos que estos datos los vamos a utilizar para